Hola, ¿cómo estás? Pues yo súper feliz como siempre de que nos encontremos por aquí. Hoy quiero contarte una de esas historias que son de mis favoritas y que por alguna razón no te la había contado, pero me encanta. Resulta que el Señor Jesús, sabes que tenía sus 12 apóstoles o sus 12 discípulos, eran pues 12 amigos que lo seguían y que estaban aprendiendo de él. Entre esos, los más cercanos a él, los que más lo seguían, pues era Juan, Pedro, Jacobo, a veces Andrés, pero era como un grupo un poco más cerrado. Tenía 12, pero ellos eran como los más cercanos. Resulta que el Señor Jesús en la última cena les dice que él ya va a morir, pero que él va a resucitar, pero también les explica que cuando lo apresen y se lo lleven, todos sus discípulos se van a sentir como avergonzados, van a tener mucho miedo y se van a alejar de él. Y entonces Pedro, que es muy bueno para hablar y para decir muchas cosas, dice: no te preocupes, Señor, aunque todos se escandalicen, aunque todos tengan miedo, yo no voy a tener miedo y yo voy a seguir siguiéndote y vas a ver que yo siempre voy a ir detrás de ti sin ningún problema. Bueno, pues así fue, pero el Señor Jesús le dice: Pedro, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro dice: no, imposible, si yo te sigo, si yo sé que tú eres el Salvador, si tú eres el Mesías, si tú eres el que da vida eterna. Bueno, pero Jesús le dice: de todas maneras, cuando cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y entonces viene todo este proceso en el que se llevan preso al Señor Jesús y le hacen este juicio injusto, pero todos los discípulos efectivamente se alejan, pero Pedro lo sigue como de lejos y está viendo qué está pasando y a dónde lo llevan. Y entonces lo llevan a la casa de los sumos sacerdotes, de Anás y Caifás, y en esta parte del proceso él está viendo qué pasa, pero él no quiere acercarse mucho, él está como a lo lejos. Era una noche un poco fría y entonces la gente empezó a hacer como fogatas para calentarse y vino una criada, una sirvienta y le dijo: ah, tú también andabas con Jesús. Y Pedro dijo: no conozco a ese hombre, no, claro que no. Y después viene otro hombre y le dice: sí, yo me acuerdo que tú andabas con él, porque hasta tu forma de hablar te delata que tú andabas con él. Y Pedro: no conozco a ese hombre. Y después viene otra persona. Ah, pero en eso oye cantar al gallo una vez. Y entonces viene otra persona más y le dice: no, sí, seguro que tú andabas con Jesús, porque yo los vi muchas veces. Y es verdad, tú hablas como él. Y Pedro dice: no, yo no andaba con ese hombre, yo ni lo conozco. Y entonces empieza a jurar y a maldecir y a ponerse así todo enojado y a decir: no, yo no lo conozco. Y en eso canta el gallo por 3.ª vez. Aquí viene una parte bien difícil y bien triste, porque en ese momento el Señor Jesús voltea y lo ve a la cara y ellos se ven, se juntan sus miradas y entonces se da cuenta de que Jesús ya se lo había dicho y se siente tan mal que se sale de ese lugar y llora amargamente. Y bueno, pues aquí viene una historia que es donde me gusta mucho esta historia, pero es como esas historias de suspenso o de esas historias bien bonitas que tienen un montón de giros de tuerca y que no sabes qué va a ocurrir. Pues resulta, yo me imagino que Pedro ya se sentía como la peor persona del mundo, que había traicionado a Jesús y probablemente hubiera pasado a la historia como pues alguien que lo ha traicionado, que no ha sido fiel a lo que él creía. Y entonces resulta que el Señor Jesús resucita, se encuentra con sus discípulos, los visita y tiene un par de encuentros con los discípulos, pero en una de esas ocasiones Pedro mismo dice: ya me voy a pescar. En esa frase a lo mejor él está diciendo: ya no sirvo para ser discípulo de Jesús, yo estoy haciendo muy mal mi trabajo, yo ya mejor me regreso a seguir pescando. Él, mientras seguía a Jesús, algunas veces iba a pescar, pero nos da en este caso esa impresión de que como que él ya no quiere más seguir en este camino, porque él sabe que ha fallado, que ha hecho muy malas cosas, de saber que Jesús era el Hijo de Dios y que solamente él mismo se lo dice a Jesús: yo sé que tú eres el Hijo de Dios y que solamente contigo tenemos vida eterna. Pues ahora él se siente la peor persona. Pero además, lo más interesante de esta historia es que él no tiene como la capacidad o no tiene forma de ir y hablar con Jesús y decirle: lo siento, perdóname, me equivoqué. No tiene ninguna forma. Entonces lo que hace es irse con sus amigos, con otros de los discípulos, a pescar esa noche.
y pescan varias cosas. Y cuando ya van de regreso, resulta que Jesús los está esperando en la playa y les ha hecho una especie como de desayuno bien bonito, y todavía les dice que de los peces que traen, pues que traigan más, porque él les preparó algo de pescado, pero que traigan más y que los van a preparar y que van a desayunar juntos. Y en ese momento ocurre este proceso de restauración. Yo no sé si sabes lo que es restaurar, pero imagínate que eso es un proceso como que algo se echó a perder, algo se descompuso y entonces hay que volverlo a dejar bonito como estaba al principio. Por ejemplo, los cuadros de los museos se tienen que restaurar porque pues el tiempo y el sol, el polvo los echa a perder, entonces los tienen que restaurar, los tienen que limpiar y dejarlos otra vez como estaban. Pues entonces Jesús lo que hace es un proceso de restauración con Pedro. Y entonces dice la Biblia que cuando han terminado de desayunar y de platicar y estar muy felices, el Señor Jesús va con Pedro y le dice de esta forma: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero es como si a ti te dijera tu mamá, o cuando me dicen a mí, Silvia Elena Mora Montaño, y no me dicen mi amor o Ilu, así. No, sino que me dicen así como tu nombre entero, ¿no? Como Ana Fernanda. Y entonces sabes que algo hiciste mal, porque no te dicen así todo cariñoso, ¿no? Pues este nombre, Simón, era el nombre con el que había nacido Pedro, el que había tenido toda su vida, pero el Señor Jesús le había cambiado este nombre y él le llamaba siempre Pedro. Y en esta ocasión le está llamando Simón, hijo de Jonás, o sea, casi como tu nombre real, y ahorita como que no somos muy amigos. Y entonces quiero hacerte una pregunta. ¿Me amas? ¿Me amas más que todos estos? Porque te acuerdas que cuando estaban, antes de que el Señor muriera, estaban juntos, Él dijo, no, aunque todos ellos se atemoricen o se escandalicen de ti, yo no. Entonces ahora el Señor Jesús les dice, bueno, ¿tú me amas más que los demás, más que estos? Y entonces Él ya no involucra a los demás. Él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces el Señor Jesús le dice, bueno, pues cuida a mis ovejas. En una versión, en su versión original en griego, es como si el Señor Jesús preguntara, ¿me amas? Y Pedro respondiera, sí, te quiero. O sea, como que no es el mismo amor, como que es un poquito más bajito. Y entonces el Señor le vuelve a preguntar, una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. En estas veces, todas las veces Pedro contesta Señor. No es como, no conozco a ese hombre, sino Señor, sí, tú sabes que te amo. Pero vuelve a contestar como si contestara, sí, te quiero. Y le vuelve a preguntar una tercera vez el Señor Jesús y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pero aquí cambia un poco el verbo. Le vuelve a preguntar en nuestra Biblia, ¿me amas? Pero si lo leyeras en griego es como si dijera, ¿me quieres? O sea, bueno, ya no me contestaste sí te amo, sino sí te quiero. Entonces dice Pedro, sí te quiero, tú lo sabes todo. Y está dando a entender, tú eres Dios, tú lo sabes. Tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dice, cuida a mis ovejas, apacienta mis corderos. Y entonces le dice otra vez, de cierto te digo, que tú vas a morir de una forma fea. Eso le hace saber, por seguirme a mí. Y Pedro dice, no importa, yo te voy a seguir. Y es bien interesante porque te digo que Pedro no tenía la forma de ir con Jesús, o él no se imaginaba cómo hacer para arreglar las cosas con su amigo. Y entonces quien organiza todo, casi como en un proceso quirúrgico, haciéndolo todo bien detallado, cuidando cada detalle que había pasado, es el Señor Jesús. En esa noche anterior, antes cuando Pedro niega al Señor Jesús, dice 3 veces, no conozco a ese hombre. Ahora 3 veces tiene que decir, Señor, tú sabes que te amo, o sí, sí te quiero. Pero hasta la tercera sí dice, sí, te amo, porque se da cuenta que el Señor le está preguntando como ya más bajito y se pone muy triste cuando le pregunta 3 veces. Pero el Señor Jesús le pregunta 3 veces porque 3 veces lo había negado. Era la única forma como de que Pedro volviera a ser el que era, que volviera a tener esa valentía y esas ganas de servirle. Y era la única forma de que todo volviera a ser como antes, que volvieran a ser amigos, que la relación que ellos tenían volviera a ser igual. Y entonces es
tan bonito como el Señor ha cuidado todos los detalles de una manera tan amorosa, tan tierna, para que Él tenga esta misma oportunidad. Porque en aquella ocasión que también hicieron una fogata porque hacía frío y estaban pues mucha gente desconocida, pues ahora están sus amigos. Pero ahora hay una fogata con la cual están haciendo la comida, están haciendo los peces. Pero en este mismo contexto, en esta misma escena, es que el Señor Jesús se lo pregunta para que todo vuelva a quedar como estaba antes. Entonces, bueno, el Señor Jesús siguió casi los mismos pasos, utilizó casi la misma escenografía, las mismas cosas que había, para que todo fuera igual. Resulta que esta historia nos la cuentan, que Pedro niega al Señor, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dan la versión, cada uno muy parecida, de cómo es que Pedro negó al Señor Jesús. Solamente Juan nos cuenta esta restauración. Y es importante porque si los 4 nos lo están contando, es porque los 4 lo vivieron, los 4 tenían esa información de lo que había pasado con Pedro, aunque no estaban ahí. Y entonces el Señor junta a todos estos amigos y les hace saber que Pedro otra vez va a ser su amigo y que todo vuelve a estar bien. El Señor también nos llama a que nosotros restauremos o ayudemos a los demás. No nos mandó a que seamos nosotros los críticos o los que estemos haciendo problemas con los demás, sino que seamos ese tipo de personas que podamos ayudar a los demás a restaurar su vida, a que seamos amorosos, a que seamos cariñosos con la gente. Muchas veces nosotros somos los que nos equivocamos, caemos y hacemos las cosas muy mal, pero el Señor organiza todo en su amor siempre infinito para que las cosas vuelvan a ser como antes y Él nos vuelve a recibir. A veces nosotros decimos, hemos fallado de una forma que el Señor no me va a perdonar nunca, el Señor está enojado conmigo o estará triste conmigo, no lo sé. Pero ese es un engaño de Satanás y sabemos que el Señor nos perdona siempre. Y es tan bonito como Él va específicamente, personalmente, a buscar a Pedro para arreglar pues esta situación. Una cosa importante es que también Pedro, que tenía tanto miedo allá en la casa de los sumos sacerdotes de Anás y Caifás, que por eso dijo, no conozco a Jesús, resulta que a los pocos días, cuando él va y predica y está hablando, y el Señor Jesús ya se había ido al cielo, pero habían pasado muy pocos días, resulta que justamente va y predica con Anás y con Caifás. Ahora ya no le importa si lo matan. Y entonces justamente estos mismos personajes a los que les tienen tanto miedo, está aterrado, pues ahora con esta valentía y con todo este amor de que Dios le ha mostrado, ahora va y habla con estos mismos personajes. Bueno, pues esa es la historia de hoy. Me ha gustado mucho, ojalá a ti también te haya gustado mucho y vamos a hacer una actividad que creo que vas a disfrutar. Hola, hoy vamos a hacer un títere de un gallo. Los materiales son 2 palitos de madera, listones, plumón o lápiz, perforadoras, cartoncillo de colores, pegamento, tijeras y unas corcholatas. Y este cartón del papel. A continuación lo que vamos a hacer es las figuras de nuestro gallo y lo primero que tenemos que hacer es trazar las piezas. Entonces vamos a trazar las piezas, en este caso son las patitas, y vamos a trazar su cresta. También te pueden servir de guía tus dedos, entonces pones tus deditos y empiezas a marcarlos. Eso también es una buena referencia para que hagas esto. Y más o menos que te quede como una manita para que te quede la cresta. Después vamos a marcar la cola de nuestro gallo. Ahí más o menos pues tú puedes ver una imagen de un gallo y pues ahí basarte, ¿no? Y por final, hasta el final vamos a poner unos ojitos y agarramos el plumón en una hoja blanco y tú puedes hacer los ojitos como tú quieras. Y después vamos a cortar.
Listo, ya tenemos nuestras piezas recortadas y algo que también se olvidó decir fue que tienes que hacer también un tipo como corazón y también te puedes basar en tus dedos poniéndolos así para que te quede esta figura. Y esta figura es la que nos va a servir para ponerle abajo al gallo. Y también tienes que hacer esta figura, algo así, como dos triángulos que están juntos para que después puedas doblarla y te sirva como un pico. También para la cola del gallo tienes que dejar un espacio como un cuadrado para que sea como un tipo solapa y te quede para poder después pegarlo y quede todo bien. Ahora después vamos a hacer los hoyos en el cuerpo de nuestro gallo. Entonces vamos a agarrar la perforadora y vamos a hacerle dos hoyos al lado, uno acá y otro acá de la parte de arriba, y vamos a hacer lo mismo de la parte de abajo, a la misma distancia, más o menos. Y también por último vamos a hacer los hoyos para las patas. Y vamos a agarrar la perforadora, pero de esta muy chiquita, y vas a hacer 3 hoyos en la parte de en medio. O sea, entonces vas a poner uno en la parte de arriba, vas a poner otro en la parte de abajo y vas a poner otro, ay, no sirve, en la parte de en medio. Si no tienes esta, puedes usar un lápiz para que pueda pasar más fácil y más o menos que te quede un hoyo así en las 3 partes. Y vas a hacer lo mismo de la otra patita. Listo. Ahora con los 2 palillos de madera vamos a formar una cruz y la vamos a pegar con el masking o con un diurex. Le ponemos más hasta que no se mueva y se detenga bien. Y listo. Ahora vamos a pasar a la parte un poco más difícil, así que ten un poco más de paciencia aquí. Y vamos a pasar a la parte de las patas. Lo primero que tienes que hacer es cortar un hilo más o menos que vayas calculando para el tamaño de las 2 patas y cuelgue así. Entonces vas a cortarlo, vas a pasarlo por los 2 hoyos que hicimos abajo, vas a pasarlo por el primero y luego lo vas a pasar por el segundo. Ya cuando te quedan del mismo tamaño, más o menos así, lo vas a pasar en las patas naranjas que hicimos. Y recuerdas que hicimos 3 puntos, ¿no? Entonces lo vamos a pasar en el de en medio. Vas a pasar la de la derecha o la de la izquierda, como tú quieras. La vas a pasar por el medio. Y cuando termines le vas a hacer un nudo. Y vas a hacer lo mismo con la otra. Lo pasas por en medio y le vas a hacer un nudo también. Y eso es todo. Ya. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es cortar 4 hilos del mismo tamaño y van a ser 2 hilos para una pata naranja y 2 hilos para otra pata naranja. Entonces con el primer hilo lo vamos a unir al punto de enfrente y le vamos a hacer un nudo. Y con el otro hilo lo vamos a pasar al punto de hasta arriba y le vamos a hacer un nudo. Entonces nos van a quedar así las patas y lo vamos a unir al palo que ya hicimos antes. Así. Y vamos a hacerle un nudo en la parte de acá para que quede amarrado a los palos. Y vamos a hacer lo mismo con la otra pata. Y más o menos así es como nos tiene que quedar cuando ya unimos todas las piezas.
de las patas a los palos. Ahora vamos a unir el cuerpo, los que hicimos los hoyos arriba, vamos a pasarle otro hilo. Si quieres puede ser del mismo color o de otro. Y vamos a pasárselo por acá y por el otro lado. Y más o menos calculas que quede del mismo tamaño y después lo vamos a unir aquí arriba. Y le hacemos un nudo. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es pegar las tapas con silicón y se las vamos a poner en las patas. Y mientras que están pegando las corcholatas, vamos a pegar las otras piezas que ya habíamos recortado al principio. Y en la parte de la cola que hicimos un espacio aquí, vamos a ponerle ahí el pegamento. Lo pegamos y luego le vamos a poner pegamento aquí atrás para pegarlo. Después vamos a pegar los ojos. Su pico. Y su cresta también. Y listo, acabamos. Yes. Se logró. Y ya que terminamos, va a quedar algo así y pues ya te sirve como para hacer una obra ahí bailando el gallo. Y eso es todo. Adiós. Mira, ojalá puedas hacer esta actividad. Parece un poco complicada, pero en realidad no lo es tanto. Tenle un poco de paciencia y te va a quedar pues un gallo, pues creo que muy divertido y que nos va a recordar esta historia de cómo el Señor Jesús tan cariñoso, tan tierno fue y arregló todo para que volvieran a ser amigos él y Pedro. Y sobre todo Pedro no se sintiera que había fallado por completo, que había sido la peor persona al negar a Jesús. A lo mejor lo había sido, pero el Señor Jesús arregla todo de tal manera que si él lo negó 3 veces, él tenga oportunidad de decir 3 veces, sí te amo, aunque diga sí te quiero, pero al final está entendiendo que Él es Dios y que todo está bien y que todo, pues el Señor lo ha arreglado para que Él pueda ser el discípulo que Jesús esperaba que fuera y después predicara y que fuera pues este personaje tan importante que al final terminó siendo Pedro. Bueno, esa es la historia que quiero contarte hoy, me parece una historia maravillosa y bueno, pues te mando un beso, un abrazo y nos vemos pronto. Bye.